Buenos días a todos, bienvenidos a la Casa de Cultura San Lorenzo del Escorial. Vamos a proceder a la presentación de un libro, del libro 50 años de Vicente Calderón, La historia de una pasión en rojo y blanco. Quiero recordar que es un libro solidario a beneficio de Fundela, esta asociación que lucha sin tregua contra la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. Y bueno, antes de dar la bienvenida, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y a algunas leyendas del Atlético de Madrid que están aquí hoy, que van a participar también en la presentación del libro. Jesús Paredes, Adelardo Rodríguez, Luis Pereira, muchas gracias a Blanca Juárez, alcaldesa, Miguel Montes, concejal de Deportes. Y bueno, tenemos aquí también a los autores, está Cristina Mosquera, está Nacho Montero, Miguel Ángel Guijarro, periodista, ha sido de larga trayectoria, trabajó en Radio España, en Onda Madrid, en Somos Radio, en COPE, en ABC Radio. Nacho Montero, periodista también, es fundador de Stream Radio, un proyecto tecnológico súper interesante. Los dos son coautores de un libro que ya se presentó aquí hace unos años, que es Leyendas del Atlético de Madrid. Y Nacho Montero también, junto con Cristina Mosquera, escribió Los 10 del Titanic. Tenemos aquí una mesa con periodistas y escritores. Sin más, quiero invitar a subir al estrado, a dar la bienvenida a Miguel Montes, concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Señora alcaldesa, compañeros concejales, Nacho, Miguel Ángel, Cristina, señoras y señores, amigos todos, muy buenos días, bienvenidos a esta Casa de Cultura a la que hemos sido convocados por Nacho Montero, Miguel Ángel Guijarro y Cristina Mosquera para presentarnos su libro 50 años de Vicente Calderón. Sin duda, San Lorenzo del Escorial está muy vinculado al Atlético de Madrid, no solo por la gran afición que existe hacia este club en el municipio y a su peña, sino también porque desde 1960 a 1980, es decir, durante 20 años, San Lorenzo fue el lugar habitual de concentración de los jugadores rojiblancos en uno de los hoteles más antiguos y emblemáticos de la localidad, el Hotel Victoria Palace, construido en 1901. Los jugadores gurriatos, como anécdota, recuerdan con satisfacción la proeza de haber sido el único equipo de la provincia de Madrid que conquistó la Copa Ramón Triana y venciendo al Atlético de Madrid por 2-0 en el Estadio de los Pinos. Recordar que el pasado año 2015, en el mes de mayo, una nutrida representación de futbolistas veteranos que hoy se incluyen aquí acompañados en este acto visitaron San Lorenzo del Escorial con motivo de la inauguración de la exposición San Lorenzo del Escorial y la historia del Atlético de Madrid, organizada por nuestro ayuntamiento en esta Casa de Cultura y coordinada por Jesús Paredes, mano derecha de Luis Aragonés durante casi cerca de 20 años. Los periodistas Nacho Montero, Miguel Ángel Guijarro y Cristina Mosquera han querido con este libro 50 años de Vicente Calderón rendir nuevamente un homenaje especial al Atlético de Madrid. La obra realiza un recorrido por el medio siglo de historia del mítico Estadio Rojiblanco e incluye relevantes colaboraciones, abundante material gráfico y espectaculares fotografías. Solo agradeceros a todos ustedes la asistencia a este acto y a esta Casa de Cultura, que es la de todos. Muchas gracias. Bueno, a continuación van a proceder a la presentación Nacho Montero y Miguel Ángel Guijarro del libro. Y yo, para romper el fuego, te quería hacer una pregunta, Nacho. ¿Por qué habéis elegido la Casa de Cultura San Lorenzo del Escorial para presentar el libro? Pregunta obligada y la respuesta es muy facilita. Miguel Montes ya ha explicado una parte de los motivos, que son indudables, y es que la vinculación del Atlético de Madrid con San Lorenzo del Escorial es indudable desde hace muchísimos años, porque durante tanto tiempo estuvieron aquí entrenando y concentrados en el Hotel Victoria. Además, porque los jugadores del Atlético de Madrid en ese momento lo recuerdan y lo han recordado siempre con muchísimo cariño. Muchos de ellos, muchas de las leyendas del Atlético de Madrid, cuando hemos hablado con ellos, nos han recordado ese momento y además se han referido a él en muchos casos como el momento más bonito de su vida profesional. Cómo estaban en el Victoria, cómo les trataban todos los empleados del Victoria, cómo paseaban por este municipio en esos días de concentración y lo felices que se sentían. Con lo cual, yo creo que a través de la peña escurialense, que también quiero dar las gracias a Liliana por el esfuerzo que
que hace día a día por mantener vivo el espíritu atlético en este municipio, pues el Atlético de Madrid y San Lorenzo de Escorial tienen esa unión permanente, que además se ha reflejado en los últimos meses, gracias a esa exposición que Israel ha organizado junto con Jesús Paredes hace muy poquito tiempo, y en la que se han podido ver esas imágenes de todo ese periodo en el que San Lorenzo de Escorial estaba tan vinculado con el Atlético de Madrid. Esa es la primera parte de la explicación de por qué se hace aquí la presentación. El preestreno, porque al igual que ocurrió con nuestro anterior libro sobre el Atlético de Madrid, primero se presentó en esta misma sala y meses después se hizo en la sala VIP del Estadio Vicente Calderón, con presencia de Adelardo y de Pereira, que también estuvieron allí, pero previamente lo habíamos hecho en San Lorenzo. Y porque hay un segundo motivo. Es que dos de los autores, Cristina y yo, somos vecinos de este municipio, lo amamos, lo queremos y nos hace muchísima ilusión el que este primer acto sea en San Lorenzo de Escorial. Y Miguel Ángel, que no vive aquí, pero es casi hijo adoptivo, porque se pasa más tiempo aquí que en Madrid, pues también acabará viviendo algún día, supongo, en San Lorenzo de Escorial. Luego nos lo dirá, seguramente. Además, este municipio, dado que nos teníamos que reunir muchísimas veces durante el proceso de elaboración del libro, pues sus locales de hostelería, afortunadamente tenemos locales tan buenos en San Lorenzo de Escorial, porque han sido testigos de la parte de elaboración del libro. Nos hemos reunido muchísimas veces en locales de San Lorenzo de Escorial que nos han servido de refugio para poder discutir y hablar muchos temas relacionados en el proceso de elaboración. Ahí queda yo creo un poco ya ha quedado respondida esa primera pregunta que nos formulaba Israel. Y ahora os quiero hablar un poquito más del libro en términos generales, porque Miguel Ángel os contará más del contenido puramente, pero yo os quiero contar por qué surge este libro. En el anterior, 110 leyendas del Atlético de Madrid, habíamos intentado hacer un recorrido por esas figuras que han sido clave en los ya casi 115 años ya de historia del Atlético de Madrid, y lo que pretendimos es hacer un homenaje a cada una de las figuras que a nuestro juicio habían marcado la historia. Nos habíamos dejado mucha gente fuera, es muy difícil elegir, a Israel también le ha pasado lo mismo con el libro que también le ha hecho sobre fútbol, pero al final teníamos que elegir a 110, y acertada o equivocadamente elegimos 110. Nos hemos equivocado muy poquitos. Seguramente hay muchos aficionados que piensan que alguno tenía que estar y alguno no, pero yo creo que están, por lo menos todos los que están deberían estar. Y ese fue un homenaje a los jugadores. Al cumplirse 50 años del Estadio Vicente Calderón, lo que pretendimos es hacer un homenaje al estadio. Aquí ya no estamos hablando de personas, sino de lo que ha ocurrido en ese recinto. Y ese recinto a lo largo de 50 años ha vivido muchísimas cosas para todos los aficionados. Y acontecimientos de todo tipo, no solamente futbolísticos, sino también musicales. Ha habido hasta una ópera, se han rodado películas, se han rodado anuncios de televisión, se han rodado series de televisión. Han ocurrido muchos acontecimientos importantes para todos los aficionados del Atlético de Madrid. Y seguro que a cualquier aficionado de los que están hoy aquí acompañándonos, si le preguntásemos por su momento especial del Vicente Calderón, cada uno tendría uno o muchos. Nosotros hemos intentado que en este año, que no solamente se cumplían 50 años desde ese día oficial, de ese 2 de octubre de 1967, en el que se jugó, 66, en el que se jugó ese primer partido en el Vicente Calderón con gol de Luis Aragonés, desde ese primer día hasta hoy han ocurrido muchísimas cosas que son las que intentamos detallar. En definitiva, un libro que pretendemos que sea un homenaje al estadio, y que los aficionados puedan atesorar como un recuerdo de lo que ha sido una vez que supuestamente algún día haya el cambio a la Peineta, aparentemente muy cerca, pero todavía no lo sabemos seguro, lo puedan tener como recuerdo de lo que se ha vivido en este estadio, igual que ocurrió en el Metropolitano, porque el Metropolitano fue igual testigo de muchas cosas, pero por desgracia poco queda, no hay ni siquiera una placa que diga dónde estaba ese lugar, que también fue mítico para el Atlético de Madrid. En tercer lugar, quería hablar un poco del proceso del libro, porque hemos pretendido, ya que a todos los aficionados, y estamos a punto de agotar la tercera edición, les gustó mucho 110 leyendas, precisamente porque es un libro muy visual, muy fotográfico, por las infografías que tenía, y porque se podía leer de una manera bastante amena, incluso de atrás para adelante si hacía falta, porque estaba compuesto de muchas pequeñas cositas que lo hacían bastante entretenido. Como esa fórmula nos funcionó y vimos que a los aficionados les gustaba, hemos intentado repetirla en este libro. Y por eso lo hemos llenado de fotografías, de infografías, y hemos intentado hacer el texto de la manera más fácil y más amena posible para leer para un aficionado.
Esto es, en un breve, muy breve resumen, lo que significa el libro, que la editorial, hemos elegido la misma también, Lice Editorial, porque pensamos que era muy importante la calidad de impresión, que el libro estuviera muy bien editado, que estuviera todo en cuatricomía, que el papel fuera cuché, que las fotos se vieran bien, que la calidad del libro fuera muy buena. Ha sido muy importante porque si no, las fotos no hubieran lucido como lucen, y es otra de las cosas que hemos tenido en cuenta. Quiero agradecer en este momento también, porque está aquí además presente, la labor de Javier Perea, también vecino de San Lorenzo de Escorial, que ha sido quien ha maquetado el libro y maquetó el anterior, porque ha hecho un trabajo excepcional, como ya sabíamos que iba a hacer, y nos alegramos de que haya repetido y que haya hecho esa portada magnífica y estos interiores también fantásticos. Y por último, un breve apunte, porque luego nos extenderemos en ello. En el anterior libro buscamos un fin solidario, que fue la Fundación Atlético de Madrid, y en este hemos buscado otro, y es Fundela. En el libro tenemos muchas colaboraciones, se han portado muy bien con nosotros, personas muy vinculadas con esta enfermedad, que a día de hoy no tiene cura ni explicación, y que además es dramática en todo su transcurrir, y hemos pretendido aportar nuestro granito de arena a los autores, cediendo de nuestros derechos de autor para que Fundela tenga una aportación económica, aunque yo sé que no es lo más importante, esa pequeña aportación económica que nosotros queramos o podamos aportar, sino que es mucho más importante que cada vez que hablemos del libro, estemos en alguna presentación o nos hagan alguna entrevista en un medio, hablemos de Fundela e intentemos concienciar de la importancia de ayudar en la investigación de la ELA. Y ahora os voy a dejar con Miguel Ángel, que lo que os va a hacer él, explicaros también un poco brevemente qué os vais a encontrar en cuanto a contenido en el libro. Bueno, buenos días. Lo de brevemente lo tomaré en cuenta porque es muy habitual. Gracias, alcaldesa, gracias a los miembros del ayuntamiento y por supuesto también en general a todos, pero especialmente a Luis Pereira, a Adelardo Rodríguez y a Jesús Paredes, también a Israel, que siempre cuando le pedimos algo siempre está presto y dispuesto para lo que queramos. El libro, ya ha contado Nacho que teníamos una idea y nos sentimos muy orgullosos de cómo ha quedado, porque cuando se hace un libro siempre tienes una idea en la cabeza, pero realmente nunca llegas a saber, hasta que no lo tienes en las manos, el resultado final. Y yo creo que en nuestros mejores sueños y nuestra idea inicial, pues yo creo que se ha plasmado con creces, porque es el libro que nosotros queríamos hacer y es el que hemos hecho y el que esperemos que os guste, que llegue y que sirva para que el aficionado al fútbol, en particular el del Atlético de Madrid, pero en general al fútbol, conozca un estadio, un edificio, pero que es mucho más que eso, que un sitio donde se juega el fútbol, ¿no? Pero claro, para entender qué es el Vicente Calderón, que está contando sus últimos días, sus últimos meses, hay que entender al Atlético de Madrid en general. Igual que el Calderón no tendría sentido sin el Metropolitano no hubiera tenido sentido sin el campo de O'Donnell y el de O'Donnell sin las Tapias del Retiro. Y sin aquellos pioneros que en 1903 un día decidieron hacer algo que era muy difícil en aquella época, que era ponerse en pantalón corto en 1903 en Madrid, en el Retiro, a correr detrás de un balón, con una sociedad de la época en lo que los veía, pues no como jugadores como los vemos ahora, sino como unos pioneros que iban allí, digamos, en paños menores, a corretear detrás de un balón sin ningún oficio ni beneficio. Hay que hablar de eso, y por eso el libro empieza por ahí, empieza contextualizando un poco por qué el Atlético de Madrid llega a un nuevo campo al Vicente Calderón. Y hay un capítulo inicial del que estamos muy orgullosos, que es el de la famosa pancarta, que todo el mundo recordará porque es una pancarta que se desplegó el famoso día 2 de octubre de 1976, que si no la recordáis está en el libro, que es cuando dice: ya estamos en nuestra casa y nadie nos ha humillado, mientras ellos van de pie, nosotros todos sentados. Contamos la historia de esa pancarta, que no se ha contado prácticamente en ningún sitio, porque de hecho hemos hablado con los protagonistas que todavía viven, ya no todos, que una noche se fueron con una sábana a casa de uno de ellos a pintar con la brocha esa pancarta, que luego trasladaron en metro hasta el estadio Vicente Calderón, en aquel momento se llamaba el Manzanares, en el que Adelardo en aquellos vestuarios casi se ahoga porque había goteras, porque llovía, porque estaba el estadio en obras, y que tiene mucho sentido porque simboliza realmente una frase que es: nadie nos ha humillado. Luego es un poco el espíritu del Atlético de Madrid, que no es otro que es su casa, porque en aquellos momentos en el libro se cuenta que el Real Madrid, digamos que iba a ser la casa transitoria del Atlético de Madrid para jugar los partidos, porque claro, estamos hablando de un estadio en obras, no se sabía cuándo se iba a acabar, estuvo paralizado. Tenían que vender el Metropolitano, entregarlos a los nuevos propietarios, había que derruirlo.
y no había sitio para jugar. Bueno, pues gracias a los esfuerzos de Vicente Calderón, que fue consiguiendo prórrogas y prórrogas y prórrogas, y discutiendo con el Madrid, no se tuvieron que humillar, entre comillas, los aficionados ni el equipo en tener que pasar de Puente al Manzanares pasando por el Bernabéu. Esa pancarta simboliza un poco el espíritu del Atlético de Madrid. Por eso nosotros queríamos hablar de eso y luego explicar por qué se llega al Vicente Calderón. Hablamos de las tapias del Retiro, contamos un poco la historia del fútbol español, contamos los esfuerzos de Julián Ruete, que fue otro de los grandes presidentes del club, en hacer aquel campo de O'Donnell, que era la maravilla de la época, y que curiosamente en 2 manzanas estaba el campo del Madrid, algo que ahora sería impensable. O sea, 2 manzanas en la calle Narváez, 2 manzanas más para allá, jugaba el Madrid, los jugadores se cambiaban en el campo del Madrid para jugar en el campo del Atleti y cruzaban la calle. O sea, algo que es totalmente impensable. Y luego cómo se fue quedando pequeño y cómo fue creciendo el fútbol, el aficionado del Atlético de Madrid, y por qué hubo que hacer el Metropolitano. Contamos el Metropolitano, contamos las reformas que hubo en el Metropolitano, los sufrimientos y los sudores de muchos presidentes para solventar la economía del club, en esos por lavarle la cara un poco a un estadio que era la joya de la corona prácticamente del Madrid, que podía competir, pues para qué engañarnos, con el Madrid, porque siempre desde pequeños el Madrid y el Atleti han sido los eternos rivales. Y hay que entender el Calderón precisamente entendiendo por qué se quedó pequeño el Metropolitano, por qué hubo que cambiarse. Y eso lo contamos en el libro. La verdad es que hemos hecho, creo, un trabajo muy documentado en el que se explican los pormenores de los sufrimientos, especialmente de un hombre al que también rendimos homenaje en este libro, que es Javier Barroso, don Javier Barroso, como siempre le han llamado todos los jugadores, que hipotecó prácticamente su propia figura, su propia imagen para, primero, comprar unos terrenos, no hipotecarse hasta el punto de la desaparición. Él decía, prefiero la prudencia a desaparecer, y luego cómo se pudo comprar esos terrenos del Manzanares. Pero es que además ese hombre es mucho más importante, porque había sido jugador, había sido entrenador, fue presidente y además era arquitecto, hizo los planos del Vicente Calderón. Todo eso lo contamos en el libro. Y luego contamos una parte que quizás es menos conocida de la gente. Todo el mundo habla de la fecha del 66, del día del gol de Luis Aragonés. Adelardo se lesionó en el descanso y no pudo jugar la segunda parte. De aquel gol de Luis contra el Valencia, el empate a 1 que marcó Paquito, de aquellas gradas sin terminar. Pero claro, la primera piedra se puso en el 57 y hasta el 66 no se inauguró. También en el libro contamos, creo que de manera amena, no muy farragosa, porque sería muy farragoso, todos los problemas que tuvo aquella directiva para que el balón por fin pudiera rodar una mañana lluviosa, como decíamos, del 2 de octubre de 1966. Y una vez que tenemos el balón en juego y que se están compartiendo el aficionado, pues charcos de barro para llegar al estadio, los jugadores entrenando con las grúas y las piquetas, los goles entrando, contamos luego qué pasa ahí y contamos los grandes partidos. Lo decía antes Nacho, normalmente si preguntáramos a cualquier aficionado todo el mundo diría, pues yo tengo este recuerdo, yo tengo este partido. Nosotros hemos hecho pues casi un poco un filtro, como hicimos también con lo de las leyendas, de partidos emblemáticos, partidos importantes. Entonces evidentemente hablamos del partido inaugural, hablamos del drama de la Bolbodina, que seguramente se acuerda Adelardo, hablamos de los 3 goles famosos de Luis Aragonés al Cagliari, y va evolucionando. Hablamos luego de la Intercontinental, del estadio cómo va cambiando, de la segunda inauguración, porque el estadio se inaugura 2 veces, la primera con apenas 20.000 espectadores y una capacidad para 40.000, y la segunda en el año ya 72, llamándose precisamente ya Vicente Calderón, el estadio en un España-Uruguay, con Franco en el palco, ya es la inauguración, digamos, oficial. Por eso hay mucha gente que dice, ¿cómo que hubo 2 inauguraciones? Sí, es que hubo 2 inauguraciones. Una, la primera oficiosa, el primer gol, y otra, la oficial, con todos los miembros del Estado. Y a partir de ahí pues vamos desgranando grandes partidos, grandes anécdotas, los derbis, los partidos del siglo XXI, los homenajes, que también había muchos. Va a ser un libro, yo creo que muy ameno para el aficionado, que va a encontrar muchos detalles de vivencias que probablemente hayáis vivido, y todas las generaciones, porque habrá el que lo haya vivido en el año 66 y habrá aficionados de ahora que recuerden el último gol que le metió Saúl al Bayern de Múnich yéndose de 4 hace poco en la Liga de Campeones, ¿no? Esa es la idea inicial del libro, que es que todo el mundo conozca el por qué se llega al Calderón, qué ha significado el Calderón. También hablamos del partido de Álvarez Marguenda, no sé si os acordáis muchos, de uno de los mayores escándalos que se ha vivido en el estadio Vicente Calderón allá en el año 80, con la época de Cabeza y todo aquello.
y que consigamos volver a todo el mundo a llevarle a esa memoria de lo que ha sido el Estadio Calderón, futbolísticamente hablando. Porque luego hay una parte importantísima del libro en la que demostramos que el Calderón es mucho más que un campo de fútbol. Y en esa parte, que es documentada por Nacho, por Cristina Mosquera, fundamental, es la otra parte que mucha gente ha vivido y que quizá no se había parado a pensar, que es que el Calderón ha sido un campo más importante del fútbol mundial, también es un campo, un escenario más importante del rock mundial. Así es. Por eso en este libro, una buena parte del libro, aunque alguien no sea aficionado al Atlético de Madrid, también le va a entusiasmar. Porque habrá mucha gente que no haya estado nunca en un partido de Atleti, pero sí haya estado en el concierto de los Rolling. El 7 de julio del 82, en ese mítico concierto en el que cayó una tormenta impresionante en Madrid y que recuerda casi cualquier aficionado al rock. Pues contamos con detalle lo que pasó ese día, o las 4 veces que también posteriormente estuvieron los Rolling en el Estadio Calderón. ¿Quién no ha pasado por el Calderón? Pues solamente quien no podía llenarlo, porque por ahí han estado Michael Jackson, ha estado Madonna, ha estado Bruce, bueno, han estado todos, y actualmente Paul McCartney hace muy poquito, ¿no? Entonces, también contamos con detalle todos esos conciertos que seguro que le traen muy buenos recuerdos a los aficionados a la música, no solamente a los del fútbol. Y en el Calderón también se han vivido espectáculos como los Monsters Jam, por ejemplo. García ha estado vinculadísimo a través del mundo del cine con el estadio. Haciendo un listado de películas, pues no sé cuántas nos salen en el libro, pero nos salen casi 30 películas, ¿no? Muchísimas. Y también hablamos de ellas, de esos momentos en los que en el mundo del cine también se ha recordado el Estadio Vicente Calderón. En definitiva, que como he iniciado la charla diciendo, este libro es mucho más que fútbol, y no solamente hablamos de los grandes partidos que se han jugado en el Calderón, sino lo que ha sido la historia de ese estadio, de ese recinto, no solamente en lo futbolístico. Y es algo que yo creo que merece la pena recordar y despedir con muchísima tristeza para todos los que hemos estado allí tantísimas veces y hemos pisado el césped, ellos como jugadores y nosotros como periodistas, tantas veces que hemos estado pisándose. Cuando se podía pisar el césped. Cuando se podía pisar, ahora ya no pueden los periodistas. Nosotros tuvimos la tremenda suerte de poder pisar el césped cada sábado o cada domingo, ¿no? Durante muchísimos años. Bueno, muchas gracias Miguel Ángel y Nacho. Bueno, a pesar de que Miguel Ángel ha hecho, como se dice ahora, un spoiler, ¿no? Prácticamente ha desvelado el libro, al final del acto podéis comprarlo. No, pero lo que he contado es una ínfima parte de lo que se puede ver y disfrutar en ese libro. Si me dejas un momentito, Israel, hay que agradecer varias cosas, pero las colaboraciones que ha habido en este libro, nosotros estamos muy orgullosos de esas colaboraciones como por ejemplo hay un prólogo que ha escrito Paulo Futre. Pablo Futre nos cuenta, no voy a contar todo, Israel, no te preocupes. Sí, porque a Pablo Futre le preguntamos una cosa que era para el Calderón y nos ha contado algo que yo creo que cuando lo leáis os va a sorprender de cómo él ha vivido y cómo sigue viviendo el Calderón. Luego hay colaboraciones evidentemente importantes también, como la del director del diario AS, Alfredo Relaño, que nos ha contado una visión muy particular de cómo vivió él de aficionado al Metropolitano, siendo madridista, y cómo ha vivido como periodista el Vicente Calderón, y sobre todo el ambiente que siempre ha plasmado de la afición del Atlético de Madrid. En el capítulo, por ejemplo, de Luis Aragonés, en el de los 3 goles al Cagliari, nos ha hecho una semblanza de un recuerdo muy bonito, María José Aragonés, que es la hija de Luis Aragonés, que nos ha descrito, además el título es ¿Y los Reyes Magos iban al Calderón o al Manzanares? Porque nos cuenta cuando en aquella época empleados, jugadores, se juntaban con los niños y le daban ahí los regalos, y ese recuerdo que tenía de lo que era para él la casa donde trabajaba su papá, que era Luis Aragonés. Luego tenemos un capítulo también muy importante en colaboraciones que a mí personalmente, a Nacho y a Cristina nos ha emocionado mucho, porque los que sois atléticos conoceréis y habéis oído hablar mucho del Tercer Anfiteatro. Tercer Anfiteatro, el que no lo conozca, es el lugar donde van aquellos que ya no están con nosotros y que animan desde el Tercer Anfiteatro. Nosotros le pedimos 2 cosas a 2 personas que tenemos mucho cariño. Una era Jorge Crespo Cano, que le conoceréis por sus viñetas, hace todos los días una viñeta del Atlético de Madrid, en muchos medios, en las redes, es el hombre referencia ahora mismo del Atlético de Madrid. Le pedimos una viñeta exclusiva sobre el Tercer Anfiteatro, y en este libro hay una viñeta exclusiva sobre lo que para él entiende como el Tercer Anfiteatro. Y el texto se lo pedimos
a Javier Olivares, que si os digo el nombre a lo mejor no sé si os suena. Javier Olivares es el director, productor de la serie El Ministerio del Tiempo, que ya sabéis que es muy atlético, que en la propia puerta existe una puerta 58 que no existe en el Calderón, que es donde aparece un conserje todos los días a ver el día del doblete, a disfrutar aquel día del doblete, y que encima su hermano Pablo, también creador de la serie, falleció, como él dice en el texto, de la puta ELA. Y nos cuenta cómo vivió él con su hermano partidos del Atlético de Madrid, cómo vio poco a poco que su hermano ahora está en el tercer anfiteatro y se iba poquito a poco apagando. En los conciertos también una colaboración especial de Rafael Gutiérrez. Rafa Gutiérrez es el guitarrista de Hombres G, al que estuvimos viendo por cierto el otro día, que nos ha contado algo que quizá Adelardo y Luis Pereira no han vivido, que es qué significa llenar un Calderón tocando una guitarra, ¿no? Ellos cantaron en 2005 con El Canto del Loco y Hombres G, que ha sido de los pocos grupos españoles junto a Alejandro Sanz que han llenado el estadio Vicente Calderón, que se puede codear con las grandes figuras, y de verdad que es también de agradecer ese apunte que hacen. Javier Reyero, otro compañero, amigo y buen periodista, que nos da una semblanza muy especial de otra cosa farragosa. No nos hemos querido meter mucho en líos, que es lo de famosa intervención judicial que vivió en primera persona él estando en el estadio. Y luego, desde aquí a Adelardo, evidentemente, y a su mujer María Calderón, pues también el agradecimiento, porque hay un capítulo que nosotros hemos disfrutado muchísimo, que es el que cierra el libro, porque hablamos de 50 años de Vicente Calderón, pero hay mucha gente que no sabe realmente quién era Vicente Calderón Pérez Cavada. Y la gente que le conoce como presidente del Atlético de Madrid. Las imágenes de él en el palco, su muerte en el 87 siendo presidente, la salida y la entrada después del fiasco del doctor Cabeza. Y gracias a María y Adelardo hemos conocido al Calderón hombre. Hermano, cuñado, persona, yerno. Bueno, en la época que jugaba Adelardo eran capitán y presidente. Luego ya cuando se retiró Adelardo pasaron a ser yerno y suegro, ¿no? Más o menos. La pobre María sufría aquellas comidas, me imagino que tenían que ser horrorosas, del capitán del Atlético de Madrid y el presidente del Atlético de Madrid, y no poder hablar de fútbol, tenía que ser un poco, o acordarse de algún problema y no podían decir nada, ¿no? Yo desde aquí agradezco muchísimo esa colaboración y espero que ese capítulo además desvele la personalidad de un hombre que es historia, igual que hablamos de Javier Barroso, historia fundamental, y que sin esa persona estoy convencido que el Atlético de Madrid no existiría. Gracias otra vez, Miguel Ángel. Bueno, creo que ha sido Nacho quien ha dicho que para hablar del Vicente Calderón hay que entender el Atlético de Madrid, y tenemos aquí a dos personas que sin duda alguna han entendido perfectamente el Atlético de Madrid y nos saben explicar, que son Luis Pereira y Adelardo Rodríguez, y quiero invitarles a subir. Me está diciendo Luis Pereira que no quiere subir. Luis Pereira, todo el desparpajo que tenía con el balón lo pierde con tu micrófono. Invito a Adelardo, por favor. Yo subo y tú hablas. Vale. A ver, bueno, buenos días ante todo. Otra vez aquí en el Escorial. Me estaba recordando, ¿no? Yo, que habéis dicho que el Atleti estuvo aquí del 60 al 80. Y si mal no recuerdo, pues yo estuve hasta el 76, o sea que estuve 16 años viniendo al Escorial concentrado cada 15 días. ¿Cómo no voy a querer al Escorial? La señora alcaldesa nos ha tratado siempre tan bien que da gusto venir aquí. Me he levantado la cama de un catarro horroroso, pero bueno, aquí estamos para hablar de un libro que ya no hace falta decir nada. Yo creo que Miguel Ángel lo ha dicho todo. Yo ya lo he leído, vamos, lo he leído. Ya me sé, el libro me lo sé ya. Lo he hecho para que lo cuentes luego. Yo lo compro. Además creo que el fin del libro es muy importante, sobre todo para una enfermedad que es muy mala y que no se conoce nada y que estamos en el limbo, como yo digo, ¿no? Esto es muy importante para la investigación, y yo creo que apoyando estas causas
podemos llegar a todo. Os doy la enhorabuena y las gracias por esta labor. Os comentaré una cosa. Estamos haciendo querían hacer un libro de mí, digo, no, de mí no lo hagáis porque yo son unos años y no... Pero sí que... Solo ha jugado 17 temporadas, nada más. Bueno, sí, bueno, es un trabajo de 17 años, no ha sido mucho. Y entonces yo también tenía pensado que los beneficios de ese libro, si sale algún día, que están ahí con él, más o menos, y lo veo difícil, pero si sale yo lo primero que dije fue que si se sacaba un duro, que era para una ONG o una empresa de estas que se dedica a la investigación, porque es muy, muy importante, que ahora estoy conociendo porque estoy en la fundación y asisto a muchas reuniones y, en fin, la vida ya a mí se me ha pasado ya llevo muchos años, pero que nos vamos dando cuenta de que hay muchas cosas que hay que seguir tras ellas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti el Calderón? Hombre, para mí el Calderón, después de 50 años, estuve 7 en el Metropolitano y 10 u 11 en el Calderón. Y hasta hoy, porque sigo yendo todavía. El Calderón para mí va a ser un golpe duro porque, como bien has explicado, hubo 2 presidentes que uno fue el que dio el comienzo y el otro fue el que terminó esa obra, que si no llega a ser por él, desde luego, no se termina ese campo. Él intentó, fíjate que eso no sé si lo sabes, cuando él entró de presidente, que se fue don Javier Barroso, lo primero que intentó es hablar con los compradores del Metropolitano y le ofrecía casi el doble de lo que habían pagado para quedarse en el estadio, y él no lo consiguió. O sea, y luego ya, claro, se metió la obra, tantos años, tantas cosas que ocurrieron. Yo también tengo el catarro del primer día que entré en el campo. Todavía me dura. Pero la verdad es que lo hemos pasado muy mal allí. Aquello que no tenía techumbre, vamos, no tenía nada más que una rampa que ahí llegaba el agua y caía. Porque, siempre lo digo, en Madrid yo recuerdo de llegar en septiembre, vamos, agosto, septiembre, y a finales de septiembre empezar a llover en Madrid y no paraba hasta la primavera. Hoy día ver llover en Madrid es muy difícil. Entonces, claro, aquello que no estaba preparado y el agua entraba, vamos, los vestuarios que estaban abajo, porque cuando decíais antes que los periodistas habíais entrado en el campo, yo he tenido periodistas en el vestuario haciéndonos entrevistas y entraban después de los partidos en el vestuario para hacer una... No había jefe de prensa. Y no había tantas cosas, que entonces, pues sí, no, porque además teníamos a la prensa como éramos amigos, o sea, no era hoy día esa... Yo creo que hay mucha pelea entre unos y otros, quitarle la noticia a uno, dársela al otro. Yo no lo comprendo. Y claro, como hay tanta prensa, pues tenéis que vender, ¿no? Pero entonces éramos amigos y había periódicos en Madrid, porque había unos cuantos. Pero entraban en el vestuario y no pasaba nada. Vamos, me acuerdo la final de la Champions en Bruselas. A mí me estuvo consolando, porque la verdad es que lo pasé tan mal después del partido que no podía habilitar nada, y tenía al lado pues a Juan Pinedo, que era del Alcázar, y no sé si era otro de Marca, no me acuerdo, pero estaban allí con nosotros animándonos un poco porque habíamos perdido el partido de mala manera y nos sentó muy, muy mal. No se olvida eso, ¿no? Eso no se olvida nunca en la vida, eso no se puede olvidar. Ese Heysel, wow. No, pero luego levantaste la Intercontinental, Ya se está animando. ¿no? Que luego digo, quitaste la espinita con aquella, ¿no? Ese sí, ese puede ser. Ese quizás es si yo recuerdo muchas cosas del Calderón, pero esa victoria no me la quita nadie. Esa copa que tengo ahí la tengo yo para arriba. Y estoy en hombros de no sé quién. No te la quita nadie. De Capón, del pobre Capón que está ahí
conmigo y me sacó. Digo, ¿pero dónde vas? Que yo no soy torero. Que me vas a tirar. Para torero Luis Pereira. Ha subido, tiene que hablar. No, creo que sí. No, es una cosa muy bonita. Creo que nosotros estamos hablando de Calderón. Creo que la historia del Atleti es como vosotros hablaron. Empezó en Retiro, O'Donnell, Metropolitano, Calderón y La Peneta, ¿no? Entonces creo que la historia va a permanecer. Nosotros estamos jugando en el Calderón y lembrando de otros estadios. Entonces creo que el Calderón siempre va a permanecer con nosotros. Claro que pasamos momentos alegres. Yo pasé más do que Adelardo, porque Adelardo, cuando llegó, estaba construyendo. Yo ya llegué, ya estaba construido. Entonces, sí, ahí era más tranquilo. Pero yo creo que el Calderón para mí fue una... Digo, Calderón, el Atleti, que me abrió la puerta para el fútbol europeo, y que yo tengo que agradecer tanto cariño de las personas, los hinchas, que creo que para nosotros era la cosa más importante. Y es claro que el Calderón, yo tuve la suerte de ser campeón, ¿eh? Tal vez no un partido allí, mas penúltimo partido que nosotros jugamos contra Madrid, empatamos y fuimos campeón anticipado. Y es claro que la rivalidad, como tú hablaste, era siempre Madrid, no Barcelona, porque creo que en esta época nosotros estábamos intentando ser el primer equipo de España y tenemos un equipo espectacular, un equipo con todos esos, ¿no? Que yo tuve el placer de jugar, até con nuestro amigo Adelardo, embora yo soy más crío do que él, ¿sabe? Entonces, para mí, el Calderón siempre va a se quedar en la memoria. Y creo que todos nosotros, y que sabe nosotros también possamos fazer nova história com a Peneta, ganhando alguns títulos, e aí sempre vai ficar aquele granito de areia, lembrando tanto em Retiro, como O'Donnell, como Metropolitano, e agora, se Deus queira, La Peneta. Ya hablé demasiado, pronto. Gracias. Bueno, como se han encargado de recalcar tanto Miguel Ángel como Nacho, el libro tiene un componente solidario, es a beneficio, parte de los beneficios van a Fundela, y tenemos aquí a Antonio Matallanas como representante de Fundela, que va a decir unas palabras. Invito a subir, por favor. Bueno, agradecerlo primero al Ayuntamiento por ceder este espacio para la presentación del libro, a los autores por donar parte de sus ganancias a Fundela, que es una fundación para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Es una enfermedad devastadora, como están bien diciendo, de 4.000 personas que normalmente están en España diagnosticadas, 1.000 personas se van muriendo y otras 1.000 personas se van renovando en una macabra lotería que está así, o sea, es macabra, se va muriendo. Por desgracia no tiene cura. El 90 y tantos % de las... el 95% del diagnóstico acaba en muerte en 3-4 años, 5 años a lo sumo. Casos extraños como el de Stephen Hawking y cosas así, pero es devastadora. Esto que están haciendo los autores es de muy agradecer, porque granito a granito se va construyendo una montaña para acabar y sobre todo para investigar de dónde viene, por qué sucede
y para acabar con esta horrible y terrorífica enfermedad que ni el más sádico de los asesinos se le ocurre a nadie ejercerla. Entonces, agradecerlo. Y voy a decir una cosa más, porque soy atlético, ¿vale? Mi familia es muy atlética. Mi padre pasó unos 30 años más o menos trabajando en el Vicente Calderón, otros tantos también en el Metropolitano. Recuerdo todo aquello de maravilla. Mi padre se llamaba Bernardino Matallana Bermejo y muchos de ellos lo conocen, lo han conocido. Y bueno, espero leerlo, pero con una ansiedad terrorífica, porque esto es que me llena. O sea, mi familia, tanto madridistas como no, que por desgracia también los hay madridistas, pero bueno, es que se lo van a comer en el libro porque le van a recordar tantas cosas que mi padre ha contado, ha vivido y que todos hemos vivido allí, conciertos. Madre mía, menudos conciertos de Buda, el Príncipe, 5 horas, señores, impresionante. Madre mía, impresionante. Mi sobrino Javier y yo, impresionante. Pero bueno, nada, perdonad este inciso. Muchísimas gracias y agradeceros esta gran labor que habéis hecho, ¿vale? Gracias. Bueno, Bernardino Matallanas también creo que personaje ilustre del fútbol de Madrid, de Puerta Bonita, ¿no? He estado muchos años detrás de él. Y del Carabanchel, ¿no? Dos equipos de leyenda en los barrios del sur de Madrid. Bueno, para terminar el turno de intervenciones, voy a invitar al estrado a Blanca Juárez, alcaldesa del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Por favor, Blanca. Bueno, pues buenas tardes o buenos días. Ya prácticamente se ha dicho todo. Una vez más estamos aquí en San Lorenzo hablando de fútbol, cosa que está muy bien, y una vez más hablando del Atlético de Madrid, cosa que a mí me parece mucho mejor. Así que, pero bueno, podemos hablar de cualquiera, que luego hay quejas, que dicen que solo vienen los del Atleti. Yo digo que son los proyectos que nos traen, por suerte. Tenemos aquí gente muy cercana, como han dicho, de la zona, ¿no? Como Jesús o Nacho y otros que pasan mucho tiempo aquí, y entonces por eso pues nos vienen con propuestas como estas, igual que Israel y algún otro vecino cercano. Y nada más, yo simplemente quería agradecer a todos los que habéis venido aquí, a Abelardo, a Luis, a Jesús y por supuesto a los demás que estáis en la mesa, por haber venido hoy a querer presentar aquí este libro. Muchos de vosotros en primera persona habéis tenido experiencia de estos 50 años del Vicente Calderón, pero como habéis dicho, yo creo que lo bonito de estos libros es que al leerlo cada uno vamos a revivir nuestras propias experiencias. No habremos estado en el terreno de juego, pero sí hemos estado como espectadores o en los conciertos, como ahora mismo decíais. Yo también estuve viendo a Cruz allí. Y por eso yo creo que es un libro que cada uno lo vamos a vivir de una forma, ¿no? Cada uno lo vamos a leer, pues eso, uno por recuerdos de nuestros familiares, otros en primera persona, otros en el campo, y eso es un añadido a cualquier otro libro. Y nada más, quiero remarcar por supuesto el que el libro tenga esta parte de donativo a una asociación como la vuestra, que ya nos has dicho tú lo terrible que son estas enfermedades y todo lo que se puede hacer para apoyarlas y en investigación. Pues por supuesto que yo lo agradezco a la Fundación por el trabajo que hace y sobre todo a los autores que han tenido esta generosidad, porque al final los que sois generosos sois vosotros. Nosotros ponemos el dinero, pero es vuestra parte la que se va allí, así que muchísimas gracias por ser así de solidarios. Y nada más, que espero que haya más ocasiones para seguir viéndonos aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a abrir un breve turno de preguntas. Quien quiera preguntar, pues levanta la mano, yo voy dando paso. Y por favor, pues junto con la pregunta, pues decís a quién va dirigida. Yo, por romper un poco el fuego, porque sé que siempre cuesta romper el fuego, voy a preguntar, me respondéis quien queráis. En el libro, leyendo el primer capítulo, pues bueno, parece que, hablando también del Ministerio del Tiempo que habéis hablado, parece que la historia se repite, ¿no? Se dice que cuando se trasladó del Metropolitano al Calderón, pues los aficionados del Atlético de Madrid de la época pues decían, ¿dónde nos lleváis? Nos lleváis al extrarradio, no hay aparcamiento, ¿dónde está eso, no? Y tú lees los periódicos ahora del traslado del Calderón a la Peineta, 50 años después, y parece lo mismo, ¿dónde nos lleváis, no? Al extrarradio, si no hay aparcamiento. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, el que lo ha vivido en primera persona fue él, porque supongo que ir a entrenar al Metropolitano, ir a entrenar al Calderón, no sé cómo te pillaba, ¿dónde vivías tú en aquella época? Yo vivía por allá arriba, cerca de La Paz,
con unos familiares, unos tíos míos, a la otra punta de Madrid. ¿Viviste eso, no? El cambio. Yo viví el cambio, sí, ya lo creo. Lo que pasa es que ahora se ha adelantado tanto que yo creo que nos hemos adelantado hasta a las carreteras, o sea, ya no hay carreteras para llegar allí, a la peineta esta, como se llame. Hay una, y claro, la una está que no cabe ni una bicicleta, ¿cómo vamos a ir allí? Y yo, claro, si tengo que ir desde donde vivo hasta la peineta, pues tengo que echar la comida, vamos. O sea, no sé cómo, supongo que dentro de poco, pues estaremos ya muy cerquita, hay que haya el metro, que haya... Tiene que haber 6 estaciones de metro para que aquello... y tantos coches que van ahí, yo no entiendo. O sea, hasta que no lo vea, no lo creo. Parece que Adelardo tiene cariño a la peineta. No, tengo que reconocer también que va a ser un campo, o sea, impresionante, ¿eh? El campo va a ser de los más modernos del mundo que haya. Hoy día lo va a tener la peineta, que no creo que se llame la peineta, pues vamos a ir ahí todos con la peineta. Yo pienso que se arreglará y llegaremos bien a los partidos. Bueno, pero va a ser muy difícil. Perdón. Sí. La primera pregunta, ¿hay alguien que se lanza? A ver, chavalín. No, te lo cuento yo. El Metropolitano se llama así, vamos a ver. En la ampliación de la zona de Madrid, de Cuatro Caminos hacia arriba, lo compró una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria Metropolitana Alfonso XIII, que estaba patrocinada, digamos, todo ideado, todo el sistema de la ampliación de Madrid, por unos 4 hermanos, que eran los hermanos Otamendi. Esos hermanos Otamendi lo que hicieron fue el Metro de Madrid, por eso es la compañía Metropolitana. Entonces, uno de los proyectos, aparte de varios edificios y la ampliación desde Cuatro Caminos, Reina Victoria, era un gran estadio de fútbol que se llamó Metropolitano, Stadium Metropolitano, con el nombre del metro, porque los hermanos Otamendi eran de San Sebastián y fueron los que hicieron el Metro de Madrid. Por eso se llama Metropolitano. Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, allí. no había barreras. Se daba la vuelta así al campo. Sí, yo lo explico, porque yo lo viví, claro. Enriquito Collar era su niño, o sea, era más que su hijo. Y esta señora se llama Vitoria, se ponía en la fila de abajo, del estadio aquí, ¿no? Y ella se daba la vuelta. Que jugaba Enriquito Collar, allí estaba él. Que jugaba a este lado, aquí estaba ella. Y vamos, Enriquito, vamos. Y le tenía tanto cariño que es que se iba corriendo hasta detrás de él en la jugada, se iba. Eso ha ocurrido también en otro jugador, pero al revés, que eran los amigos. Sí, pero aquella era para aplaudir. Es que se acordará Adelardo de los amigos, la pareja, el matrimonio amigos de Miguel San Román. Aquellos que salían y se cambiaban de lado a lado, ¿te acuerdas? Cuando salía a calentar San Román, no lo aguantaban. Y le ponían ahí, cuando cambiaban de campo a la segunda parte, les veía otra vez detrás. Y estos era un matrimonio que continuamente al pobre Pechuga se metían con él, y eso sí que se cambiaban también. Eso ya era el Calderón también. Se cambiaban, pero para no verlo. No, para gritarle. ¿Más preguntas? ¿No se atreve nadie más? Nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada. Bueno, pues entonces, nada, despedir simplemente el acto. Recordar que a la salida tenéis los libros, quien quiera comprar alguno, y que los autores se van a quedar aquí pues firmando el libro. Pues nada, pues una ovación. No, gracias.